Ya estamos en comunicación con el señor Hernán Brienza. Hernán, buenos días, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Fabio Márquez y Pablo Durete hablan desde 96.1 Radio Ciudad de Nueva York. Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto escucharlo. Bien. Buen día, Hernán. Bien, Hernán. Primero queríamos saber acerca de la presentación que vas a hacer el día de mañana en la ciudad de Hernández. Sabemos que vas a dar una charla, vas a tocar un tema muy harto, muy difícil, muy complicado en una conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar en nuestra Argentina. Contanos un poquito acerca de tu temario, de qué va a encontrar la gente cuando te vaya a escuchar. Bueno, yo creo que a 50 años del golpe de Estado creo que es necesario abrir un espacio de reflexión, un espacio de debate, un espacio de intercambio respecto de una de las fechas que han sido claramente una de las más dolorosas de la historia argentina, en el marco también de una situación y de unos años muy conflictivos para la Argentina. Y que han marcado definitivamente de manera traumática a la sociedad argentina y también ha marcado de alguna manera las formas en las cuales la democracia después se pensó a sí misma. Y creo que haremos un recorrido histórico, por supuesto, pero también un recorrido que esté vinculado a qué formas de qué manera la democracia pensó a la dictadura militar y qué significó la dictadura militar a lo largo de estos 50 años, de los cuales muchísimos argentinos hoy no tienen experiencia personal y experiencia real de la dictadura militar, ¿no? Vos sabés Hoy que para acordarse de la dictadura militar tenés que tener más de 50 años, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso te iba a preguntar. Primero, déjame presentarte. Estamos hablando con Hernán Leandro Brienza, un reconocido periodista. La verdad que nosotros desde acá, desde el interior, te hemos seguido como periodista, también como escritor, pero es politólogo, ensayista e historiador argentino. Y me tira acá tu biografía que tú estuviste en el gobierno de Alberto Fernández como titular del Instituto Nacional de Capacitación Política, Hernán, ¿puede ser? Sí, exacto. Bien, bien. Y es por eso que, de acuerdo a todos estos, a todo esto que incluye en tu currículum, que está dentro de tu currículum profesional, como persona también, es que mañana vas a estar desarrollando. Y tocaste un tema que me gustaría tocarlo, me parece. ¿Vos tenés la sensación o la certeza, es la pregunta, de que todo lo que vos conocés y lo que venís a hablar y por ahí lo que tenemos más de 50 ¿están conscientes de lo que pasó la juventud? No tanto la juventud, la persona que tiene 30, 35 años. Adulto joven. Claro, ¿sabe lo que pasó realmente en esa época? No, no, a ver, primero varias cosas. Dale. Eh, no pensar que los más jóvenes están obligados a saber lo que uno vivió, ¿no? Bien, Me parece que me gusta. eso hay algo como de autoritarismo generacional, ¿no? En el Ajá, sentido de, bueno, una persona que nació en el 2000, el 76 le queda 25 años de su nacimiento, es ¿no? verdad. Es mucho tiempo para que guarde una memoria, por más traumático que haya sido, una memoria viva, ¿no? Bien, Por lo tanto, la historia está allí para que podamos tomarla, para que podamos explicarla, para que podamos pensarla, para que podamos reflexionar sobre ella, pero no para imponerla como si fuera el mismo trauma que significó para los que nacimos en los 70 o en los 60 claro. y que hemos vivido la dictadura militar con mucha más conciencia. Yo tenía 6 años, ¿no? Cuando fue el golpe, 5 años y medio tenía. Ujú. Claro. A qué me refiero? Que yo la recuerdo desde mi infancia, con los recuerdos de un niño, ¿no? Ujú. Pero sí es cierto que marcó mucho la postdictadura, mi adolescencia y mi salida al mundo. Pero un chico que hoy tiene 26 años, y estoy hablando ya yo te diría el 20 o 30% de la población, no tiene esa memoria y en algún punto tampoco, por muy terrible que haya sido,
tiene como la obligación de vivirla de la misma manera que la vivimos nosotros. Entonces, digo, respetar un poco esa, esa, ese espíritu generacional, ¿no? De los más jóvenes que, bueno, vivieron otra historia, vivieron en democracia, y después, sí, con mucha amorosidad, me parece a mí, acercarles una historia que ha sido traumática quizás para sus padres o para sus abuelos, ¿no? También es Eh, cierto que hay muchos de los que vivieron la dictadura que fueron, o por acción o por omisión, cómplices de lo que había Oh, pasado esos años, claro, ¿no? claro. temazo. Sí, sí. Los famosos que en el 82 decían, yo no sabía lo que había pasado, ¿no? Y, Y que esa complicidad de la sociedad también eh, nos ayuda a comprender ciertos olvidos o eh, ciertas ignorancias de las generaciones posteriores, ¿no? Claro. yo te quiero preguntar, Un padre que en la dictadura militar o un abuelo que en la dictadura militar se hizo el que no sabía, es posible que no le haya transmitido a sus hijos o a sus nietos lo que había ocurrido en la dictadura militar. Claro. claro, Ahora, claro. dicho esto, es muy importante saber qué pasó en la dictadura militar porque fue un hecho trascendental en la historia argentina y que ocurrieron cosas que nunca antes habían ocurrido de esa magnitud en la Argentina, ¿no? Ujú. Claro, Correcto. eso es lo que yo te quería preguntar, porque hablaste de los jóvenes. A mí me interesa mucho los jóvenes porque entiendo de que hay algo ahí como un quiebre en algún momento y se trabajó mucho sobre el olvido, sobre, bueno, la distorsión un poco. Vos decías, bueno, los jóvenes no tienen por qué entender o saber lo que viven, pero yo creo que de alguna manera los jóvenes también hay que generar un tipo de conciencia y conocimiento qué es lo que fue. Yo no te digo que sepan toda la historia ni nada, pero sí que este tipo de, 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 de historia, de cosas que vivimos, cuáles fueron las consecuencias y para que entender también por qué estamos en este Y estoy momento. absolutamente de acuerdo, no podría no estar de acuerdo con eso, sino Claro, que Hernández a charlar sobre nosotros lo este más tema. grande creo que Pero tenemos en creo que hay que eso. hacerlo con amorosidad y no con reproche. Claro, sí, Creo sí, que hay sí. que comprender la situación generacional de los más jóvenes y acercarles con amorosidad lo que ocurrió y no diciéndole ustedes están obligados a saberlo, ¿no? Digamos, No, no, sí, sí. yo no estaría, solamente pondría ese acento, ¿no? Ujú. Ujú. En las formas en las cuales transmitimos esa historia, ¿no? Y transmitirla con la mayor amorosidad para con ellos, ¿no? No Claro, decirle, claro. no, tenés que saberlo porque si no lo sabés, sos esto o aquello, ¿no? Hernán, vos... Digamos, era un mundo tan diferente Ujú. que quizás hasta es inconcebible en términos personales imaginar esa violencia, ¿no? Claro, Claro. claro. Vos dijiste algo clave y quisiera preguntarte sobre eso. Vos dijiste, yo tenía 6 7 años cuando sucedió. A mí me pasa prácticamente lo mismo. Y cada vez que te vas poniendo a tono, que te vas enterando, porque al no haberlo vivido, por ahí querer saber es buscar información y se va resignificando la historia un poco. También depende de quién la cuente, los Sí, periodos que la busques, que la mires, y depende de la totalmente. voz. Pero en el marco de lo que te decía Pablo, de que lo que vos contabas, que no tienen ninguna obligación los chicos de saber, pero ¿qué historia se les ha contado o se les trata de contar hoy en día, digamos, en estos gobiernos de ultraderecha que apuntan, me parece, y esto es mío, totalmente subjetivo, a una especie de lavada de cabeza a los pibes, ¿no? Y yo creo que la sociedad argentina en las últimas décadas intentó varias interpretaciones, ¿no? La primera fue la teoría de los dos demonios, donde había habido dos violencias iguales, la de izquierda y la de derecha, la sociedad inocente se vio secuestrada por esa violencia, pobrecita la sociedad que no sabía nada, y que una vez castigados o condenados los dos demonios, la sociedad argentina vuelve a ser la sociedad de buena gente y de buenos vecinos y de gente amable que era antes de la emergencia de esos dos demonios, ¿no? Ujú. Esa es una visión absolutamente distorsionada
que además le quita la complicidad a gran parte de la sociedad por omisión o por acción de lo que fue la dictadura militar. El segundo momento fue el momento de la reconciliación menemista, ¿no? El menemismo a través de los indultos y después de la política de pacificación, de reconciliación nacional, intentó decir, bueno, olvidemos todo, ya pasó, fue hace muchos años, los argentinos necesitamos reconciliarnos con el pasado, no hablemos más del pasado. La tercera fue la teoría de un solo demonio, que era la represión ilegal por el Estado Nacional, ¿no? Con el kirchnerismo. Y ahora la nueva interpretación desde el gobierno es la teoría de un solo demonio, pero el demonio son las organizaciones político-militares anteriores a la dictadura militar, la cual la dictadura militar debió reprimir, debió obligar a reprimir Claro. por la violencia de las organizaciones de izquierda, ¿no? Yo, en mi opinión, creo que las cuatro interpretaciones son, Válidas. sí, son imperfectas, Parciales. son parciales, ¿no? Claro. Yo creo que hay que estudiar la dictadura militar en su contexto, hay que estudiar a los hombres y a las mujeres en sus circunstancias, en sus situaciones, reconocer la violencia cruzada al interior de la sociedad argentina Sí. durante esos años, y que la sociedad no fue inocente, sino que participaba de ese tipo de concepciones violentas, y que además la dictadura militar también no solamente fue no solamente fue un aparato represivo ilegal, sino que también fue la imposición de un modelo Por de supuesto. país y de un Sí. modelo económico Sí, determinado, con ¿no? Martínez Fue una Y me Luego. parece que herramienta esas para, cosas para el manejo claro, económico, básicamente. Bueno, pero ahí tocaste un tema en la introducción, digamos, del golpe militar que se venía gestando hacía rato porque, digamos, se intentó en la política económica la toma de deuda con el FMI, pero ¿no te parece, te pregunto a vos que sos el que sabés, ¿no te parece que ya las organizaciones ya venían perdiendo fuerza, debilidad, como para que el famoso Plan Cóndor y todo esto de lo que nos estás contando se hiciera visible? Eh, no, las obviamente era... organizaciones político-militares estaban prácticamente desactivadas a marzo del 76. claro, El último asalto había sido el de Montechingolo, donde el ERP había estado infiltrado y había sido una operación desastrosa. y mataron a todo el mundo. Las, Sí, 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 o sea, sí, perdieron mucho... las organizaciones político-militares no tenían fuerza de fuego ya, Claro, claro, por eso. y estaban desarticuladas. Habían pasado la clandestinidad, Montoneros había pasado la clandestinidad de 75, no tenían casi capacidad operativa. Creo que en algún punto la dictadura militar desoyó el llamado de Italia, por ejemplo, donde Italia reprimió a las Brigadas Rojas, que eran organizaciones político-militares, con el peso de la ley y con del Poder Judicial, ¿no? Claro, claro. En cambio, en la Argentina no se tomó ese camino, se tomó el camino de la represión ilegal de la escuela francesa en Argelia, ¿no? Donde se desarticuló a las organizaciones político-militares a través de la tortura, de la violación, de los campos de concentración, ¿no? Claro, que de Y yo hecho creo esa capacitación, Hernán, la habían tenido los militares, principalmente en esta ola que bien introdujiste vos, esta ola de izquierda en América Latina, en varios lugares, mucho tiempo antes había dictaduras por todos lados y habían sido entrenados digamos, en cómo tratar o en tácticas internas, no en tácticas de guerra, y tal cual lo decís vos, Francia y Estados Unidos fueron los que capacitaron a los militares para actuar en contra de sus propios ciudadanos, ¿no? En lo que pensaron que era una lucha contra la subversión. la famosa doctrina de seguridad nacional de Exacto. Claro. principios de los años 60, donde el enemigo ya no estaba a fronteras afuera, sino que era un enemigo ideológico fronteras adentro, y que por lo tanto la guerra era una guerra interna, ¿no? Ujú, Que el enemigo era el comunismo, y que lo que debían hacer era tener tácticas militares de otras formas, porque la guerra, como se había aprendido hasta esos años, era una guerra claro. que no servía
exacto. para reprimir a ese enemigo interno, ¿no? Sí, Claro. es cierto eso. Y Y, eso y también, también hay que decirlo que parte de esa concepción apareció antes de la dictadura militar, ¿no? ujú. Apareció en el último año también del gobierno de Isabel. Eso también creo que es necesario a 50 años reconocer esa, esas lagunas o esos vacíos Claro. institucionales Mm. de los años 70, ¿no? Porque si no se reconstruye de manera errónea la historia, ¿no? ¿Vas a hablar de eso, Adrián? De José López Rega, de la Triple A, de Isabelita dándole reuniones de gabinete a la Junta Militar, porque en el último tiempo Isabelita pegando manotazos de abogado dejaba entrar al gobierno y a las reuniones de gabinete a Macera, a Videla y a Agosti, y a la final terminan deteniéndola con una anécdota, diciéndole que tienen un desperfecto en el helicóptero y ahí es donde se produce el golpe, ¿no? Sí, también hay que decir que Isabel fue muy maltratada en el Mesidor, allí donde estuvo detenida en Neuquén, y que fue víctima también del propio golpe militar y de la dictadura militar, ¿no? Mm. Es ese esa doble juego entre el último año, yo diría, de descomposición del gobierno de Isabel, incluso después de la salida de López Rega, ese año de descomposición del gobierno de Isabel, que llega finalmente al golpe, pero que al mismo tiempo Isabel es víctima de ese golpe de Estado y que fue muy maltratada en el Mesidor, ¿no? Incluso con tortura física y psicológica muy fuerte que nunca se contaron en la historia Mira vos. argentina, Ajá. pero que hay más de un testimonio sobre eso, ¿no? Ah, mira, esa no la No, ajá, teníamos. yo tampoco. Y con respecto, te voy a hacer una pregunta políticamente incorrecta. Yo tengo una idea, pero Son las que más me gustan. quiero tu opinión. ¿Qué papel jugó la Iglesia en la última dictadura militar para vos? Bueno, mi primer libro se llamaba Maldito tú eres, el caso von Barney, Ujú. Iglesia y represión ilegal. En el 2003. Y ahí también fui políticamente incorrecto, porque fui políticamente incorrecto para los dos lados, porque la derecha considera que la Iglesia era buena y no tenía nada que ver, y la izquierda considera que la Iglesia era toda mala y que fue un golpe cívico religioso militar. Y yo creo que no se puede pensar la Iglesia como un bloque. Yo creo que al interior de la Iglesia Católica se produjeron los mismos enfrentamientos que se produjeron en la sociedad argentina, que finalmente, hacia finales a mediados de los 70, los sectores más progresistas de la Iglesia Católica, que eran el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, los obispos vinculados a la teología de la liberación, fueron cediendo en función de un arzobispado que se convirtió cada vez más conservador y reaccionario, y que hacia mediados de la década, 74, 75, ya habían logrado imponer su hegemonía hacia el interior de la iglesia, y que había una serie de personajes como Bonamín, como Aramburu, como Ujú. Plaza, que eran no solamente cómplices, sino partícipes necesarios, ¿no? Y Sí, entre ellos los capellanes policiales y los capellanes militares como von Barney, que está condenado por delitos de lesa humanidad claro. en Mm. el circuito de Ramón Camps, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido también hay que ser minuciosos a la hora de las responsabilidades, donde las cúpulas de la Iglesia Católica Argentina, por supuesto que fueron cómplices de la dictadura militar, ¿no? Hernán, en este relato que venís contando, te planteo una pregunta de la ambivalencia, desde qué lugar se paraba cada uno, ¿no? Una postura general como iglesia o como organización política que es la iglesia. Puede ser, he escuchado por ahí que los mismos capellanes en estos centros, por ejemplo como la ESMA, como la Perla, estaban presentes y le decían a los chicos mientras los torturaban que hablaran para que pudieran Sí, recuperar la sí, claro, claro. libertad. Y segundo, Eso, del otro lado,
puede ser que a Monseñor Quarrachino lo mataron, o bueno, no sé si de perdón, qué cardenal, denunciando esto, la dictadura lo terminó matando, que tengo un dato medio en una nebulosa ahí. Sí, no era Quarrachino porque Quarrachino fue, pero Quarrachino en aquel momento era un Quarrachino progresista, Ah, que fue cardenal primado en la época del menemismo. Pero, a ver, la Iglesia Católica, por supuesto, es un movimiento muy complejo. Las cúpulas militares, las cúpulas de la Iglesia eclesial, Católica ajá, estaban vinculadas a la dictadura militar. Pero también es cierto que hay muchos laicos y muchos sacerdotes que participaban de trabajos muy comprometidos con la pobreza y los sectores populares. Había 500, por lo menos 500 sacerdotes en un cuerpo de no más de 5.000 sacerdotes en la Argentina, claro. que participaban del movimiento de sacerdotes al tercer mundo, o por el tercer mundo, que eran los sacerdotes con opción por los pobres, ¿no? Que eran sacerdotes que uno podría decir de izquierda, por utilizar una palabra muy amplia y que no explica nada, pero que podían estar vinculados a lo que era la teología de la liberación. Y después había un gran sector de la Iglesia Católica, de sacerdotes y de obispos, que eran más moderados, ¿no? Eh, y había, dentro del obispado estaban los sectores más progresistas, como Novak, Esaine, como el, Disculpame, Hernán, el obispo, ¿cómo? Angelelli te decía yo. Angelelli, sí. Ahí está, ahí me Sí, acordé. eso te iba a decir, el obispo de La Rioja, Angelelli, ¿no? Exacto. Y había otros que eran mucho más reaccionarios, como Plaza, como Monseñor Aramburu, ¿no? Y tantos otros que dieron su apoyo absoluto a la Iglesia Católica. Es cierto que lo interesante del episcopado es que mientras sus grandes jefes apoyaron la dictadura militar, si vos lees los documentos del episcopado en aquel momento, Ujú, son episcopados que son documentos que muestran la preocupación de la Iglesia por las torturas y por la desaparición de las personas. claro. Lo que pasa es que al mismo tiempo el apoyo de algunos de sus signatarios es tan brutal y sus frases son tan incluso violentas, ¿no? Como por ejemplo Bonamín diciendo que la Argentina va a tener que bautizarse en las aguas, en la sangre como las aguas del Jordán, Oh, claro. que bueno, que uno ante eso es difícil ponerse a separar qué ocurrió exactamente en la iglesia católica, ¿no? Ustedes allí en Entre Ríos tienen una mala experiencia con Berni, que era entrerriano, era de Ujú, Concordia, ujú. estaba el obispo Tortolo, ¿no? Digamos que creo que era de Entre Ríos, si mal Sí, Sí, no lo sí. recuerdo. no, sí. ¿Cómo? Sí, era de acá, era de acá. Sí, y era uno de los principales apoyaturas de la dictadura militar también, ¿no? Claro. Camps era de Entre Ríos, ¿no? Entonces había ahí sí un triángulo, si mal no recuerdo, en Concordia y Paraná de mucho apoyo a la dictadura militar, ¿no? Vos sabés que es fascinante, no solamente desde el punto de vista político, operativo, militar, de derechos sociales, sino también que obviamente mañana, ojalá la concurrencia y principalmente jóvenes, a mí me interesa, se te pueda repreguntar, Hernán, porque la verdad que vos sos una eminencia, pero por ejemplo, uno de los lados que podemos linkear nosotros con la realidad es la llegada de Alfredo Martínez de Oz como ministro y el tema de la apertura, de la plata dulce, de la bicicleta financiera, tantas cosas, un mundial, Que se parecen tanto a la que se actualidad, ¿no? parecen a la realidad, Hernán. Un mundial realizado en el medio cuando ya la dictadura viene en caída, y todos uniéndonos al canto de Argentina, Argentina. Galtieri desafiando a los ingleses y todos también nosotros detrás. A eso sí, ya lo recuerdo porque más cercano, no sé vos. Pero Sí, sí. ¿cuánto se repite la historia, Hernán, en los ciclos de vida de la Argentina, no?
Bueno, yo creo que en algunos casos esa repetición, yo siempre digo que las repeticiones son espiraladas, ¿no? No se repiten de manera igual, pero sí tienen algunos puntos de contacto. Y yo creo que la dictadura militar ha tenido algunos puntos de contacto en términos económicos con el menemismo, en términos más ideológicos con el macrismo y con el mileísmo. Pero creo que cuando alguien canta Milei, basura, vos sos la dictadura, está cometiendo un error porque la dictadura fue algo muchísimo más traumático que lo que estamos viviendo. Y la violencia desatada y el terror desatado por la dictadura no tiene punto de comparación con ningún gobierno de la democracia. Entonces, a veces jugar con esos significantes vacían de vacían de contenido a lo que debería ser el recuerdo histórico de la dictadura militar, ¿no? Yo creo que mañana en la Plaza de Mayo va a haber muchísima gente Mm. y ojalá en Hernández podemos charlar, dialogar, y cambiar interpretaciones, porque de eso se trata un poco la memoria, ¿no? Yo A esto- diferencia de la historia, la memoria es colectiva, ¿no? Hernán, cortito, pregunto, replanteo esto que vos decís, cuando la gente canta Milei basura, vos sos la dictadura. Obviamente no están las fuerzas militares detrás, ni hay la represión, nada. Pero en lo político, en lo ideológico, en el convencimiento, la dictadura llegó y fue un proceso de reorganización nacional y subversivo era cualquiera que estuviera del otro lado, ¿no? No hablamos ni de Montonero, ni Sí, de Lerner, ni nada. Bueno, ¿no hay un paralelismo en esto de los argentinos de bien y los demás que... hay un paralelismo, pero todavía, pero el problema es que la diferencia, uno podría decir, procesos de reorganización nacional hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de la historia argentina. El golpe de 1930 es un intento de volver a la Argentina de 1880. El golpe del 55, que es una gran violencia que nosotros de alguna manera silenciamos, fueron 3 años de mucha violencia, también es un proceso de reorganización nacional, un intento de extirpar el peronismo de la historia argentina y que la Argentina vuelva a ser lo mismo que eran los años 80. La dictadura militar también, en algún punto el macrismo y el mileísmo también, pero una cosa es ser un proceso de reorganización nacional y otra cosa es ser la dictadura militar argentina. Claro, ¿Por qué? Porque si no, todo, eh, toda política económica se parece a la dictadura militar, entonces vaciamos lo traumático que fue la dictadura militar, que fue campos de concentración, torturas, violaciones, y a mí me parece que no deberíamos mezclar este significante para solamente reducirlo a lo económico, ¿no? te, te Porque es pregunto, muy grave lo que sí, ocurrió en sí, la dictadura militar. Digo, primero se mataron, el número no importa, pero digo, se mataron miles de personas y se torturaron miles de personas y se le arrojaron al río. Después hubo una guerra donde murieron 400 argentinos y 300 soldados posteriormente se suicidaron por el maltrato de la sociedad y la desmovilización de la sociedad y los traumas que significó esa guerra. Digo, entonces creo que hay que ser cuidadosos a la hora de hacer esas comparaciones, porque alguien te puede decir, che, pero no es una exageración, y eso te termina como dejando en un lugar incómodo donde vos no podés explicar claro, claro. por qué hay, cuáles son esas diferencias, ¿no? Que las diferencias las hay, uno puede pensar las similitudes, que son en términos ideológicas y económicas, como vos la planteás y que yo concuerdo, pero creo que hay algo que es fundamental, que es el nivel de violencia política y de violencia, diría, desde el Estado. Eso no está presente y eso es constitutivo de la dictadura militar. Te pre- Ahora, hay algo que vos dijiste al pasar que quiero decirte, porque esa lógica de los argentinos de bien es justamente lo que en mi último libro, En contra del bien, que está ahora a la venta, Bien, bien. justamente de lo que habla, ¿no? De la peligrosidad de que alguien
se crea el bien absoluto en una sociedad democrática. Y hay algo que es cierto, en el discurso del 1 de marzo de inicio de sesiones ordinarias, Milei dio un discurso de mucha peligrosidad que por suerte la sociedad argentina no se hizo cargo. Pero Claro, decir que todo aquel que no piensa como yo es un corrupto y es un delincuente, para mí es de una peligrosidad discursiva extrema, porque lo que dijo Milei es, todo aquel que cree que el Estado debe cobrar impuestos es un corrupto, es un inmoral, es un delincuente. No es lo mismo robar un auto que creer que el Estado debe cobrar impuestos para la subsistencia de una sociedad. claro. No es lo mismo. Te pregunto, No es lo mismo generar un hecho delictivo que pensar económicamente o ideológicamente diferente a Milei. Y Milei lo que estableció ahí es un parteaguas diciendo todo aquel que no piensa como yo es posible de ser punido por el Estado, es claro, decir, de ser castigado del Estado porque es un delincuente. Bueno, pero es grave eso. Eso discursivamente se parece Claro, mucho claro, a la teoría de la subversión exacto. de la dictadura militar. claro. Yo justamente de eso te quería preguntar, porque en los procesos están, bueno, el Estado o están, hay dos posiciones que ahí disputando el pensamiento. Ahora, yo veo que en este momento o no se está visualizando todavía esa oposición que había antes. Por ejemplo, yo estaba hablando con gente de la multisectorial que estaba pensando el texto para leer mañana y me dice, y se está discutiendo si se habla con si se habla con O, si leemos todo un pedacito, quién va ahí adelante, quién iba atrás. Me dice, esas son las discusiones que estamos teniendo en este momento la multisectorial para ahora, para el 24. ¿Qué está pasando con esta oposición o con digamos, para la otra mirada, porque ya sabemos lo que estamos viviendo el gobierno y cómo no está avasallando en derechos, hasta en la búsqueda de cambiar la historia o de proponer otro tipo de historia. Eh, la oposición está como estuvo en otros tiempos, en el lugar que tiene que estar, o estamos, digamos, porque me incluyo, para eh, dar otra mirada o luchar para, para, para contrarrestar. No, la respuesta así lacónica es no. Yo creo que la oposición o las oposiciones están lejos de estar a la altura de la situación, ¿no? ¿Por qué cree que está Y de la pasando esto? gravedad de la situación. Yo creo que el peronismo está muy sacudido por el fracaso de su gobierno del 19 al 2023 y eso lo puso en crisis. Creo que también hay una crisis importante en la organización del peronismo y sobre todo en quien conduce el peronismo y las distintas interpretaciones del peronismo. También creo que la oposición ofrece respuestas y explicaciones más vinculadas al siglo XX que al siglo XXI, que Milei en ese sentido encontró un discurso de corte modernizador con lo que es la inteligencia artificial y con lo que es el capitalismo de aplicaciones, que la oposición no termina de comprender y no termina de articular, que Milei comprendió las nuevas formas de vida, sobre todo en las grandes ciudades, que están vinculadas a la desestructuración de la familia, al hiperindividualismo, a métodos mercados de trabajo absolutamente deshilachados, y que la oposición no encuentra respuestas a esos desafíos. Y también, como decís vos, creo que la oposición todavía está demasiado preocupada por los nombres y eh, por los privilegios antes que por la situación de gravedad que uno visualiza para muchos sectores de la Argentina, ¿no? Y yo creo que esa falta de toma de conciencia todavía hace que no haya una posición sólida que permita enfrentarse como debe hacerlo al mileísmo, ¿no?
Estamos hablando con Hernán Brienza, quien va a estar mañana en el Flora Müller de la ciudad de Hernández, así que la convocatoria es libre y gratuita para las 19 aproximadamente, la tardecita. Mañana un día significativo, 50 años del golpe del 76, vamos a estar conversando con esta eminencia tal cual. Esto fue un spoiler, un adelanto de lo que va a ser mañana, ¿no es cierto, Hernán? Sí, mañana supongo que hablaremos mucho más largo y tendido, ¿no? Sí, por supuesto. Seguro que sí. Queremos agradecerte por tu tiempo, la verdad que es un placer y un honor que puedas estar en nuestra emisora y bueno, nos estaremos viendo el día de mañana, Hernán. Bueno, muchísimas gracias por el interés y por la posibilidad de hablar con ustedes por la radio. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán. Hasta luego. Bien, era el señor Hernán Brienza que va a estar mañana en el Flora Müller aproximadamente 19:30.